Mismo instruyéndonos, redarguyéndonos y levantándonos a la imagen de Cristo Jesús. ¿Les parece? Señor Dios, hoy te damos gracias porque nos permites estar aquí, Dios. Gracias porque nos permites estar juntos como hermanos, como cuerpo, para escuchar tu palabra, Dios. Hoy te pido, Señor, te suplico, Dios, que hables a nuestros corazones, Dios. Te necesitamos, Señor. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro caminar, Señor, y sabes que te necesitamos, Dios. Hoy te pido que tu Espíritu redarguya nuestros corazones, Señor, que cambie nuestra forma de pensar, Dios. Y que tú, Señor, respaldes el propósito firme que nos hemos propuesto como iglesia este año, el cual es llegar a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Queremos llegar a la imagen de tu Hijo, Padre, y para eso necesitamos que nos hables, que nos redarguyas, que nos confrontes, Señor, que nos levantes, Señor, que nos animes, Dios. Y yo te pido que tu palabra haga eso en nuestras vidas, Señor. Gracias por la oportunidad de nuevamente estar acá, Dios, compartiendo de tu palabra, Señor, hablando acerca de ti, Dios. Instrúyenos, enséñanos y háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, ahora sí. No sé si ustedes recuerdan de qué hemos venido hablando durante este mes. ¿Recuerdan? Bueno, yo les voy a recordar. Hemos venido hablando y celebrando el mes de la wesleyanidad. ¿Sí? Santidad de Jehová es un lema, sí señora, así es. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando alguien me pregunta a qué iglesia pertenezco o dónde me congrego, y yo le digo que en la iglesia wesleyana, eso causa confusión en las personas. Porque muchos ni siquiera entienden el nombre y preguntan iglesia hawaiana, welillana, ¿qué es eso? ¿Sí? Otros de pronto un poquito más escépticos dicen, quién sabe en qué secta está metido donde adoran a un señor Wesley o algo por el estilo. Y no sé si a usted le ha pasado. Y si usted de pronto viene por primera vez o lleva poco o no sabe por qué es el nombre, déjeme decirle tranquilo, no adoramos a ningún señor Wesley, no somos ningún tipo de secta extraña. El nombre wesleyana viene y se da en honor a un hombre llamado Juan Wesley, que fue un teólogo y ministro del siglo XVIII. Pero más allá de hacerlo por el hombre como tal, es por lo que promovía. Él y su hermano fueron promotores de un movimiento realmente interesante, ¿sí? Un movimiento que se centraba en unos puntos bastante, pero bastante interesantes. Ellos se centraban en el estudio serio de las Escrituras. Se centraban en la predicación que llevara al arrepentimiento y a la regeneración del ser humano. Se centraban en un énfasis, como decía ahorita la hermana, de santidad y de la esperanza y el deseo de llegar a estar enteramente santificados, es decir, de llegar a la estatura de Cristo Jesús en vida. Ese era los centros de ese movimiento. Y en honor a eso, pues es que adquirimos el nombre, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar un poco, volver a esos principios nos haría muy bien como iglesia. Porque seamos sinceros, iglesia, delante del Señor, de estudiar seriamente las Escrituras, poco a día de hoy. Nos conformamos de pronto por ahí antes de salir a trabajar, 5 minutos antes, por ahí mirar uno que otro versículo por ahí que me dé ánimo para ir al trabajo y aguantarme a mi jefe y ya. Pero estudio serio de las Escrituras es algo que nos vendría muy bien a día de hoy retomar. La predicación del evangelio centrado en el arrepentimiento y la regeneración también es algo que carece hoy en día, carecemos como iglesia. Porque miren, predicación no solo es la persona que está acá y habla, sino todos nosotros somos llamados a compartir del evangelio de Cristo en diferentes aspectos, ámbitos, ¿sí? Algunos nos corresponderá acá, pero otros en su casa, en su familia, en su trabajo, en diferentes contextos. Pero la predicación que a veces estamos llevando no está centrada ni en el arrepentimiento ni en la regeneración de los hombres para que lleguen a la estatura de Cristo Jesús. Pues porque ese mensaje no es tan, ¿cómo decirle?, popular, agradable. Entonces, claro, yo predico, pero más bien le digo, ¿tienes problemas? Ve a la iglesia, que eso Dios te lo arregla, ¿sí?
Eso suena más bonito y la gente suena más atractivo. Pero la predicación consciente del Evangelio también es algo que nos caería muy bien retomar el día de hoy. ¿Y qué decir de la santidad? La iglesia con el tiempo, y como iglesia con el tiempo hemos perdido el deseo profundo de ser santos. Ya no aspiramos a ser santos. Nos hemos conformado con una vida sin santidad. Están al punto que ahora incluso dentro de las iglesias se promueve y se tolera el pecado. Porque finalmente nos excusamos en nadie es perfecto, ¿cierto? Todos somos pecadores. Y eso suena bonito para dejarnos en paz, pero no para aspirar a la santidad. Entonces volver al deseo ferviente de caminar como el Señor dice que debemos caminar. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. De caminar de esa forma, sería muy bonito si lo retomáramos. Si volviéramos a aspirar a vivir de forma santa. Teniendo en cuenta esto, y que en este mes estamos aprovechando para abordar sermones o predicaciones de los pioneros de este movimiento, hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza basada en una predicación que hizo Wesley. No Wesley Juan, sino el hermano, Carlos Wesley, que fue otro pionero de este movimiento. Y esta enseñanza tiene por título, Despiértate tú que duermes. Despiértate. Y para esto vamos a iniciar con Efesios 5:14. Por favor, acompáñenme a Efesios 5:14. Y dice, voy a leer a favor de ustedes. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si nosotros leemos versículos anteriores a este llamado, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo está haciendo una exhortación y también está animando a la iglesia de Éfeso a vivir una vida santa, a vivir como hijos de luz. Y ya ahorita hablaremos un poco acerca de eso. Porque sucede que estaban en medio de una generación, en medio de un pueblo que vivía en oscuridad. Y por eso se hacía necesario este llamado, porque resulta que la iglesia también se estaba durmiendo. Algo que vemos a día de hoy también. La iglesia se está durmiendo. Y por eso este llamado entra ahí, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Para abordar este texto y para que podamos entender un poco más y examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras, que es lo que deberíamos hacer, vamos a hablar un poquito acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? ¿A quiénes se les está haciendo ese llamado? Los que duermen son aquellos que han sido vencidos por el sueño. ¿Pero qué es ese sueño? Es el estado natural del ser humano, ese estado caído que la humanidad adquirió con el pecado de Adán. Aquellos que duermen son los que están sometidos a esa naturaleza y son incapaces de empezar a hacer lo bueno. Están sumergidos en esa condición de pecado e incapaces de hacer lo bueno. Y yo quiero dejar algo claro desde que iniciemos. Eso aplica también para muchas personas que se sientan en este lugar. Muchas personas, aunque vienen domingo tras domingo y están sentadas en estas sillas, están dormidos. Presos de su pecado, sometidos a su naturaleza e incapaces de obedecer a Dios. En un sueño profundo. La Biblia asocia el dormir o lo relaciona con la oscuridad y con la noche. Y es que de forma natural es así, ¿no? O sea, idealmente uno para dormir busca ¿qué? La noche, la oscuridad, ¿cierto? Un ambiente preparado así en oscuridad para dormir. Normalmente habrá alguien que, no sé, por alguna condición sea diferente, pero normalmente se busca eso.
Y la Biblia lo asocia de esta manera. Y por favor acompáñenme a 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 7, para entender un poco esto. 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 7. Voy a leerlo en Palabra de Dios para Todos, o PDT, para que de pronto, si está diferente. Dice: todos ustedes pertenecen a la luz y al día. No pertenecemos a la noche ni a la oscuridad. Entonces, no debemos ser como los demás ni estar dormidos, sino estar despiertos y tener dominio propio. Pues los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Acá hay algo importante que podemos resaltar, muchas cosas, pero algo que quiero centrarme que podemos resaltar. Y es como asocia de alguna manera y diferencia a los que están despiertos y en el día, a los que están dormidos y de noche. Y es el dominio propio. Aquellos que están dormidos carecen totalmente de dominio propio. Porque viven en la oscuridad. Por algo dice al final: los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Pecado. ¿A qué se refiere la oscuridad? Muchos de nosotros a veces vivimos en oscuridad y ni lo sabemos. Para entenderlo un poco mejor, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes qué hacen cuando nadie los está viendo? ¿Qué ven en sus celulares o en sus computadores cuando nadie los está viendo? Porque a veces vivimos allá en la oscuridad, en lo oculto comenzamos a operar. Acá nos mostramos de una forma, pero la realidad es que nuestro camino y nuestro caminar va enfocado en la oscuridad, allá donde nadie me ve, allá sí soy quien realmente soy, allá sí comienzo a actuar como realmente yo desearía actuar. Caminar por esos lados, tener una vida oculta o una doble vida en la oscuridad, donde soy totalmente diferente a como me muestro acá en la iglesia, nos va a llevar a terminar dormidos. Es el escenario ideal para terminar dormidos. Y ya vamos a seguir hablando de qué es ese dormir. Y es que muchas personas, la verdad, son felices aparentando acá, pero viviendo en oscuridad. Disfrutan esa vida, porque allá nadie les incomoda. Creen y se engañan a sí mismos repitiéndose que son libres. Pasa algo parecido como lo que pasaba en Jeremías 6:14. Por favor, acompáñenme también. Jeremías 6:14 dice: porque curan las heridas de mi pueblo de manera superficial y dicen: todo quedará en paz y tranquilos, cuando en realidad todo está mal. Y es que de manera superficial lo que aparentamos es que todo está bien. Todo está bien. ¿Cómo vas? Bien, bendecido. Y en la oscuridad, no me preguntes. Eso no te incumbe. Decimos, todo está bien, tranquilos, pero la realidad es que todo está mal. Estamos entrando en sueño profundo. Terminamos siendo presas del pecado y de la muerte. Quien duerme también es ese pecador satisfecho y feliz de permanecer en esa condición. Y de esos también encontramos en las iglesias y en congregaciones. Personas que se sienten felices y orgullosas de su pecado. ¿Se han conocido? Personas que se sienten orgullosas de su orgullo. Es que yo sí no me la dejo montar de nadie. A mí nadie. Se sienten orgullosos de esa actitud, de esa altivez de corazón. Personas que se sienten orgullosas y con gran orgullo dicen: es que yo sí soy vivo, yo sí sé hacer negocios. Tumba a todo el mundo y se siente orgulloso de eso, que yo soy vivo. No sabe colarse, no haga esa fila, yo sé cómo hacerlo. Orgullosos de su pecado, dormidos en él, en un estado
de muerte. Son personas que no han querido atender a la voz de Dios, porque Dios una y otra vez nos llama a despertarnos, nos llama a levantarnos de este sueño. Pero yo estoy muy feliz en mi pecado, estoy muy conforme como vivo, dormido, totalmente dormido. Y vuelvo y repito, nosotros podemos llegar a decir, no sea exagerado. Eso, si al caso es allá, los que están afuera, a los que les decimos los del mundo, a los que abiertamente son malos. Pero ¿saben, iglesia? Sí, claro, ellos están dormidos, pero hay un sueño más profundo que se manifiesta en aquellos que se sientan en estas sillas. Personas que tienen un carácter y una vida como la que tenían los habitantes de la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdan más o menos? Bueno, vamos a recordar. Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15. Dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es que hay personas que están en un sueño aún más profundo que los que están afuera, porque vienen a este lugar, se sientan acá, pero viven su vida cristiana o su religión más bien de manera tranquila, pasiva, tibia. Se sientan y no les interesa en lo más mínimo la vida del que tienen al lado, al frente o atrás, ni permite que se le metan en la propia. Son conscientes a veces de su pecado, pero vienen a este lugar a aliviar su conciencia de aquella oscuridad que vivieron en el resto de los días. Dicen que vienen a adorar a Dios, y lo digo entre comillas porque alguien que vive de esa forma no está adorando a Dios. Así cante. Pero ve la iglesia simplemente como un lugar en el cual poner la mejor cara que tengo en la semana, saludar, que la gente crea que yo soy bueno y vuelvo a mi vida de oscuridad. Así hay muchos dormidos. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de los que están afuera de esas puertas. Hay otros que también manifiestan su sueño profundo de manera religiosa, que se jactan y se enorgullecen de ser radicales y ortodoxos, pero no en la palabra de Dios, sino en sus propias leyes. Son aquellos que son lo que nosotros conocemos legalistas, que por ejemplo va entrando alguien, digamos, de pelo azul, por decir algo, y me escandalizo. No sé, guardo mi billetera. Comienzo a decirle, hasta drogadicto debe ser. Pero la murmuración, la envidia, el chisme que hay en mi vida, eso sí no importa. Lo malo es el pelo azul de la persona que entró. No le presto atención a lo que Dios dice que es pecado, sino yo me pongo en la posición de Dios y yo digo que es pecado. Aquellos que viven de esa forma también están en un sueño profundo. Totalmente. Y es que mire cómo dice Mateo 15 del 2 al 3. Y recuerdan, no sé si recuerdan esta historia cuando llegan los fariseos a acusar a los discípulos de Jesús de algo. Y dice así, Mateo 15 del 2 al 3. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿La tradición de quién? Y es importante que hagamos diferencias. Están hablando de normas que ellos mismos habían puesto. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, es decir Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquellos que por vivir en su propia ley, en su propia norma, diciendo que es pecado y que no, bajo su propio criterio, terminan violando todas las leyes de Dios.
el amor al prójimo, la misericordia y tantas otras. Porque son tan altivos y tan orgullosos de su religiosidad que no se dan cuenta que están profundamente dormidos. Se sienten orgullosos, así como en su momento el apóstol Pablo, antes de encontrarse con Cristo, se sentía. No sé si recuerdan. Y si no, acompáñenme a Hechos 26:5. Recuerden que algunos textos lo estoy leyendo en otra versión por si de pronto no están tal cual. Dice: ellos me conocen de mucho tiempo atrás y si quieren pueden testificar que yo he vivido como fariseo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Y a veces nos sentimos orgullosos de nuestra religiosidad, de nuestra apariencia, porque finalmente eso termina siendo apariencia. Y los dos grupos profundamente dormidos, aquel que es tibio, vive de manera blanda, que no permite que se le metan en su vida, ni pretende meterse en la vida de nadie, que solo viene al templo para aliviar su conciencia, como aquel que pone carga sobre los demás, que vive de forma religiosa, los dos están desconociendo por completo la obra de Cristo. Y por eso están dormidos. Los dos grupos de personas están menospreciando la obra de Cristo en la cruz. Unos porque usan la libertad que Dios ha dado para pecar. Porque usan como excusa a Dios para seguir en su mentira, en su maldad. Excusándose en que todo debe ser amor. Pero no el amor de Dios, porque si fuera el amor de Dios sería diferente la historia. Sino el amor que nos venden afuera. El que nos ayuda a aliviarnos un poquito y a llevarnos por el camino que a veces decimos, hagámonos pasito, no nos incomodemos. Y los otros, religiosos, creyendo que se van a justificar a sí mismos por medio de sus acciones. Como dice Romanos 10:3. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y es que mire, duermen aquellos que, como dice la Escritura, tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. O como dice la traducción lenguaje actual, de pronto un poquito más entendible, 2 Timoteo 3:5. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán todo lo contrario. Profundamente dormidos, aquellos que vienen a este lugar, dicen que aman a Dios, le cantan a Dios, pero en su casa menosprecian, lastiman e insultan a sus padres, hijos o esposas. Que vienen acá y muestran una cara, una apariencia, tienen un lenguaje, pero no tienen ningún problema con hacer tratos corruptos. No tienen ningún problema por hacer lo que llamamos torcidos. Profundamente dormidos aquellos que viven de esa manera. Y es que ese sueño es aún más profundo porque creen que están bien. Son aquellos que no tienen reparo y se creen tan buenas personas que hacen la oración que hizo el fariseo en Lucas 18:11. No sé si la recuerdan. Lucas 18:11 al 12. Dice que un fariseo puesto en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano, es decir, soy superior. Pero cuando uno lee bien la historia, se los dejo de tarea, aquel publicano, pecador, la Biblia dice que cuando llegó a su casa ya era justificado, el otro no. Porque estas personas se escudan tras, yo vengo, no me pierdo un ayuno, no me pierdo un culto. Mire, yo diezmo y miren, lo estoy haciendo. Porque aman las manifestaciones públicas donde pueden demostrar que son santos. Y en lo secreto, ¿cierto? Y donde nadie nos ve, ¿somos iguales de santos?
¿Actuamos de la misma forma? ¿Cantamos con la misma pasión? ¿O estamos dormidos, sumidos en la oscuridad? Y es que yo no sé si usted recuerda, pero Jesús fue especialmente duro con las personas que vivían de esa forma. Nosotros vemos a Jesús en una faceta amorosa y misericordiosa con aquellos que se humillaban delante de Él y buscaban ayuda. Reconocían que le necesitaban, reconocían que eran pecadores, reconocían que ni siquiera eran dignos de que Él fuera a su casa. O sea, personas que reconocían quiénes eran. Pero con aquellos que amaban estar en lugares de privilegio para que los vieran y dar una apariencia, Jesús fue muy duro con ellos. Y si no lo recordamos, vamos a leerlo. Mateo 23, capítulo 23, del versículo 25 y el versículo 27. Y dice así: pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, religiosos, llamémoslos en esta época, que viven con esa apariencia. Hipócritas, ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan solo por fuera, pero por dentro siguen llenos de codicia y de egoísmo. Que se nos facilita de pronto acá poner la buena cara, el alzar las manos, pero corazón lleno de codicia y de egoísmo. En otro momento, versículo 27, en el mismo momento, perdón, pero el versículo 27 les dijo: pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes son como los sepulcros pintados de blanco, se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y toda clase de suciedad. Aquellos que están en este sueño profundo, aunque gocen de buena imagen delante de los demás, porque finalmente acá nos vemos la mayoría 2 horas a la semana mientras el servicio, casi ni siquiera interactuamos. Entonces, aunque gocemos de buena apariencia ante los demás, quien vive de esa forma es abominación delante de Dios. Duermen porque están muertos en sus delitos y pecados, incapaces de hacer lo bueno, solo fingen hacerlo, pero incapaces de hacerlo realmente. Desconocen, y mire, iglesia, algo importante: desconocemos a veces que la única opción que tenemos para llegar a la vida es que Dios hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Y esto lo dice muy claro Juan 5:25. Mire cómo dice: les digo la verdad, se acerca un momento importante. ¿Un momento qué? Y en efecto ya ha llegado. Ya llegó ese momento, iglesia, cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que acepten lo que Él dice, vivirán. Llegó el momento que escuchemos la voz del Hijo de Dios. Y que producto de escuchar y obedecer esa voz, vengamos a vida, a la vida que está en Cristo Jesús. Pero quien vive de esa manera está tan dormido. No hay nada que podamos hacer para despertar por nuestros propios medios. Nada. La única forma de despertar es escuchar esa voz. Y estoy seguro que a todos Dios nos ha llamado para levantarnos. La cuestión es que a veces estamos tan dormidos que no escuchamos su voz. Tan sumidos en el pecado que no escuchamos esa voz. Y es la única esperanza que tenemos. Aquellos que están tan dormidos que no tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y por ende no entienden las cosas espirituales. Las de verdad que son espirituales. Es decir, son esas personas que les parece absurdo, les incomoda, les molesta que se les hable de santidad.
que se les diga que es posible llegar a la estatura de Cristo Jesús. No entienden que eso pueda ser posible, porque están tan dormidos que no ven con claridad. Son aquellos que se incomodan cuando se les habla de una consagración total, de una entrega total, porque en medio de su sueño consideran que eso no es posible. Son aquellos que no entienden cómo una persona puede someterse por completo a la voluntad de Dios. Les parece exagerado. ¿Les parece tan exagerado eso? Porque están tan dormidos que no pueden ver realmente. Como dice la Escritura, han perdido toda sensibilidad y cometen toda clase de impureza. Así que, si nosotros hoy hemos podido reflexionar un poco y tal vez llegar a la conclusión que estamos dormidos, o el camino que estamos transitando de oscuridad nos está llevando a quedarnos dormidos, hoy me uno al clamor del apóstol Pablo y digo: despiértate, iglesia, despiértate, levántate de los muertos. Y es que despertarnos no es más que atender al llamado de Dios, atender al llamado de Cristo que se ha hecho por medio de su palabra, el cual hemos ignorado, el cual por mucho tiempo nos ha parecido absurdo, exagerado. Si queremos despertar, hay que atender a ese llamado hoy. Atender al redarguir que yo sé que el Espíritu Santo ha hecho en nuestros corazones, pero que hemos ignorado por completo. Que Dios una y otra vez, en su misericordia y bondad, ha redarguido y nos ha mostrado que algo no anda bien. Pero preferimos hacer caso omiso, que estamos tan dormidos. Hoy quiero unirme al llamado que le hizo el jefe del barco a Jonás. ¿Ustedes recuerdan lo que le dijo? Bueno, recordémoslo. Jonás 1:6. Dice que el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Yo les digo: ¿y qué tienen, dormilones? Levántate y clama a Dios. Quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Levantémonos y clamemos al Señor, que Él tendrá misericordia de nosotros. Tenemos esa certeza de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si los confesamos, si nos acercamos a Él. Así como dice Isaías en el capítulo 51, hoy te dice a ti: despierta, despierta, levántate, no sea que termines bebiendo de la mano del Señor el cáliz de su ira. Apela y clama a aquel que habla en justicia y es grande para salvar, como dice Isaías 63. Aquel que habla en justicia y es grande para salvar, iglesia. A Él debemos clamar. A Él es quien debemos escuchar, atender su voz y despertar. Que en nosotros se produzca ese clamor que se despertó. No sé si ustedes recuerdan por allá en Hechos 16, cuando estaban en la cárcel los apóstoles y el carcelero creyó que se habían volado. Cuando se dio cuenta que no, ¿cuál fue su clamor? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso solo lo clama una persona que ha escuchado la voz del Señor, que ha entendido su condición, que se ha mirado a sí mismo y se ha dado cuenta de lo dormido que estaba, y que entiende que su única esperanza es escuchar la voz del Señor, es rendir su vida. Es como cantábamos ahorita, postrarnos a Él, y no solo de manera física, sino nuestra vida rendida por completo. Solo aquellos que están despiertos entienden
la desesperación y el clamor de este señor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ustedes pueden decir, ¿sabe? Eso no va conmigo. Yo estoy despierto, yo estoy bien. Esto es para otros. Pero saben, este llamado está especialmente enfocado a esas personas. Porque si estás despierto, excelente, gloria a Dios. Pero permíteme hacerte unas preguntas y espero que las sepas responder. ¿Eres apto para participar en la herencia de los santos? Como el apóstol Pablo puedes decir, he peleado la buena batalla y guardado la fe. ¿Te has despojado del viejo hombre? ¿Estás revestido de Cristo? ¿Aún tienes aceite en tu lámpara? ¿Amas al Señor tu Dios realmente con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Hay en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Y esta pregunta es realmente importante. Todas son importantes, pero esta resalta un poco. ¿El Espíritu de Dios mora en ti? ¿Has recibido el Espíritu? Porque si no pudiste resolver esas preguntas o ni siquiera las entendiste, tal vez es porque estás dormido. Y aún peor, como les dije en la última pregunta, si el Espíritu de Dios no mora en ti, si no has recibido el Espíritu, no estás dormido, estás muerto. Porque si no tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, ¿sabe qué dice la Biblia? Que no le pertenecemos. Y vamos a leerlo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No, o sea, no hay opción. Si el Espíritu de Dios no mora en mí, no soy de Él. Y déjenme aclarar algo importante, porque a veces hay mitos y hay cuentos extraños frente a qué es recibir el Espíritu. Si tú has creído en Cristo, si tú has reconocido tu condición de pecador, si tú has llegado a la conclusión que estás perdido y que no hay nada que puedas hacer por tus propios medios para ser salvo, y solo puedes mirar a Cristo como oportunidad de redención y aceptarle a Él y someterte a Él, tú has recibido el Espíritu. No necesitas estar hablando en ninguna lengua extraña, sentir fueguitos, no necesitas nada de eso. Si te has arrepentido y has reconocido la necesidad de un Salvador y has mirado a Cristo, tú has recibido el Espíritu. Pero es que si no, no le perteneces. No hay forma. Y si tú dices, no, sí, yo tengo el Espíritu, genial, me alegro, realmente. Y espero que, como dice la Escritura, te estés ocupando de tu salvación con temor y temblor. Espero realmente que estés procurando la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Porque si no es así, permíteme cuestionar si estás dormido. Quiero unirme al clamor del escritor de Hebreos en el capítulo 3, versículo 7, que dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Iglesia, una vez más Dios nos está hablando. Una vez más Dios nos está llamando al arrepentimiento. Una vez más Dios nos está pidiendo que nos levantemos. No endurezcamos más el corazón. No nos rehusemos más a su llamado. No ignoremos más su voz. Una vez más, Dios en su misericordia, bondad para con nosotros, nos está dando la oportunidad de volvernos a Él, de despertar de este sueño. Porque si es así y tomamos esta decisión, la Biblia nos hace la promesa más grande que se le puede hacer a cualquier persona. Porque dice: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Esa es la promesa más grande que cualquier creyente o persona podría llegar a aspirar, que Cristo ilumine y alumbre nuestras vidas. Y es que esto significa cosas, por ejemplo, como las que encontramos en Isaías 58:8, que dice: entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Irá delante de ti quien te declara sin culpa, y la gloria del Señor te seguirá. ¿Saben una cosa, iglesia? Ahí es lo que a veces ignoramos. El pecado que nos mantiene dormidos lastima, daña, hiere. Y no solo a nosotros, sino a las personas que tenemos a nuestro lado. Y no sé si usted ha podido llegarse a dar cuenta en algún punto de su vida cómo su pecado está lastimando a sus seres queridos. O cómo el pecado de ellos le ha lastimado a usted. El pecado duerme, sí, pero también daña, lastima, hiere. Y es por eso que la esperanza cuando nos levantamos a escuchar la voz de Cristo es que nuestras heridas serán sanadas. Y no solo eso, sino que irá delante de nosotros quien nos declara sin culpa, quien nos perdona por aquello que hicimos, por aquel dolor que causamos. ¿No les parece una gran esperanza, una gran promesa? O como dice Malaquías 4:2, en cambio, para ustedes, los que respetan mi nombre, dice el Señor, brillará el sol de justicia que los sanará con su calor. Y saldrán libremente saltando como terneros sanos. Y es que junto con la sanidad que traerá el despertarnos y que Cristo nos alumbre, también vendrá la libertad, porque lo que nos mantenía dormidos era el pecado, el vivir en esa oscuridad de la cual no podíamos salir. De eso seremos libres, porque ya no se va a tratar de nosotros como religiosos buscando nuestra propia justicia, sino de Cristo en nosotros. Amén. Y podremos ser libres de aquello que nos mantenía presos y dormidos. Y esto es producto de haber recibido esa gran promesa del Espíritu en nuestra vida. Y es que en ese momento, cuando Cristo alumbre nuestra vida, nuestros ojos serán abiertos y podremos ver, y no solo ver, sino podremos entrar en el reino de Dios, como Jesús le dijo a Nicodemo. Y esto es producto de esa nueva vida a la que hemos sido llamados y engendrados en Cristo Jesús. Comenzaremos a comprender tantas cosas que antes nos hacían absurdas, como por ejemplo la que dice Efesios 3:17-19. Dice lo siguiente: para que habiten Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud. Entenderemos cosas como estas. El amor de Dios se nos hacía absurdo, no entendíamos. Mientras estemos dormidos, no comprenderemos el amor de Dios, lo mezclaremos con otros conceptos de amor. Será algo que escapa de nuestro entendimiento mientras estemos dormidos. Pero el día que entendamos, el día que la luz de Cristo nos alumbre, producto de haber escuchado su voz, entenderemos, comprenderemos el amor de Dios y no lo haremos solos, lo haremos juntos, como cuerpo, como hermanos, juntos, todos los santos. Empezaremos a entender. Pero eso solo para los que se han despertado y Cristo les ha alumbrado. Y como les decía, esta gran promesa incluye que el Espíritu de Dios morará en nuestro corazón. La certeza de que ahora será posible caminar en obediencia a Dios, lo que antes era imposible para nosotros, porque ningún ser humano tiene la capacidad de sus propios méritos o por sus propios logros obedecer a Dios. Pero cuando Cristo ha alumbrado nuestra vida y el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, ahora la santidad no va a ser cosa que nos parezca irracional. Ahora el consagrarnos totalmente a Dios no va a ser algo que nos parezca imposible,
va a ser algo que anhelemos. El someternos a Dios no va a ser una carga, va a ser un descanso. Porque es una promesa que usted y yo tenemos a día de hoy disponible si creemos en Cristo Jesús. Que muchas personas esperaron por mucho tiempo, pero usted y yo rehusamos a recibir por seguir sumidos en el sueño. Promesa que encontramos en Ezequiel 36, 26 al 27 e Isaías 44, 3. Y dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Caminar en obediencia a Dios es producto de tener el espíritu. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y Hebreos 8 nos habla de que ese es el nuevo pacto. Que ahora en nuestros corazones, que ahora son de carne, que tiene el espíritu, será escrito la ley de Dios en nuestras mentes. Por Cristo. Y caminaremos en obediencia. Pero solo aquellos que han sido alumbrados por la luz de Cristo, solo aquellos que han atendido a su llamado, solo aquellos que han despertado ese sueño, podrán gustar de esto. Así que, iglesia, despiértate. Ya para terminar, suficiente tiempo nos ha dado Dios para que nos arrepintamos. Suficiente hemos tenido para escuchar la voz de Dios y su llamado. Así que no esperemos a que suene la última trompeta o el novio venga y nos encuentre dormidos. Yo les invito a que si usted hoy dice: tal vez me estoy quedando dormido, o tal vez estoy totalmente dormido, tal vez vivo en oscuridad, haga una oración sincera hoy y juntos oremos. Y si usted está ahí y dice: no, la verdad yo estoy bien, gloria a Dios, le pido que también se ponga de pie y ore por sus hermanos que están luchando y desean despertar hoy. Así que unámonos en una oración, pongámonos de pie el día de hoy ya para finalizar. Señor Dios, gracias por tu palabra y tu exhortación, Señor, porque hoy entendemos que cada vez que nos exhortas es porque nos amas, es porque nos estás dando una nueva oportunidad, es porque tu voz nuevamente nos clama: despierta. Hoy queremos despertar, Señor, despertar de este sueño que nos tenía sumidos en el pecado, de este sueño que nos tenía presos de la maldad, de este sueño que nos tenía sometidos a nuestra naturaleza, Dios. Hoy queremos escuchar tu voz. Perdónanos porque tal vez por mucho tiempo te hemos ignorado, Dios. Lo has hecho una y otra vez por medio de diferentes medios y no hemos atendido a tu llamado. Perdónanos, Señor. Hoy queremos que nos levantes, despiértanos, vuélvenos a traer a vida por medio de tu palabra. Hoy entendemos que la única esperanza que tenemos para levantarnos de este estado de muerte y de sueño es escuchar tu voz y atender a ella. Hoy queremos decirte: Señor, acá estamos, queremos obedecerte, queremos escuchar tu voz. Señor, anhelamos de tu espíritu en nuestra vida, anhelamos de tu espíritu porque no queremos vivir más como vivimos, Dios. Anhelamos de tu espíritu porque sabemos que cuando le recibamos podremos caminar en obediencia a Dios. Hoy queremos vivir de manera santa como tú demandas, Dios, y sabemos que será imposible mientras vivamos dormidos, Padre. Ayúdanos, Señor Dios. Y hoy te pido también, Dios, que tengas misericordia de cada persona que está en este lugar, Dios, y que sinceramente en su corazón ha reconocido que necesita despertar, Dios. Señor, ten misericordia, Dios. Atiende el llamado, el clamor de aquel hombre, de aquella mujer que está clamando al igual que este carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Responde, Señor, porque sabemos y apelamos a ti, porque entendemos por tu palabra que tú eres grande en misericordia, Señor. Por eso apelamos a ti. Despiértanos, Señor, despiértanos de este sueño
que nos mantenía presos de esto, de este sueño en el que permanecíamos, Dios, conformándonos en medio de una generación maligna, perversa, apóstata, Dios. Levántanos, Señor, porque ahora queremos que nuestra vida grite que somos tuyos en una radical santidad y consagración, Señor. Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cumplir el propósito que como congregación nos propusimos, y es llegar a tu imagen, Dios, juntos, Padre. Ayúdanos a ayudarnos los unos a los otros. Pon en nosotros el sentir que hay en ti, Señor. Pon amor por los demás, porque no queremos llegar solos, no queremos despertar solos, Señor. Nuestro anhelo es que como iglesia podamos levantarnos juntos, escuchar tu voz y caminar conforme a tus estatutos, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte ese aplauso al Señor, hermano. Dígale, sí, Señor, gracias. Gracias, Yohitan. Gracias, iglesia. Tiempo precioso. Por favor, tome asiento en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ha sido un tiempo precioso de palabra y queremos preguntar, ¿habrá alguien que nos visita por primera vez, hermano? ¿Habrá alguien aquí en la iglesia? Levante su mano. ¿Hay alguien? Vea que hay una visita preciosa. Amén. Démosles un aplauso de bienvenida. ¿Conocedores de Dios o por primera vez vienen a una iglesia? ¿Primera vez? Amén. ¿Les gustaría pasar acá adelante? Queremos orar por ustedes. Vengan para acá adelante. Vengan, queremos orar por ustedes, bendecirlos en esta hora. La iglesia les da un aplauso. Vengan, mi hermano, vengan para acá. Bienvenidos en esta hora. En el nombre de Jesús sean todos bienvenidos. Venga para acá. Dios les bendiga. Bienvenidos. Vengan para acá, bienvenidos. Primera vez, bienvenidos en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Bienvenido. Este es un tiempo precioso. Queremos que ustedes repitan. Amén. Queremos hacer una oración muy especial por ustedes en esta hora. Venga para acá también, venga por acá. Primera vez también. Sanidad, también necesita sanidad. También en el nombre de Jesús, sanidad. La iglesia orando, por favor. Este tiempo precioso. Y ustedes juntos repitan después de mí. Digan, Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como Señor y Salvador personal. Señor Jesús, perdona mis pecados y lávame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, a partir de hoy seré una persona diferente, porque te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Padre, nosotros en esta hora bendecimos estas familias que vienen delante de tu presencia, pidiendo, Padre, que tú coloques tu mano sanadora, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelos. Primeramente tú quieres, Señor, sanar y salvar nuestras vidas, nuestras almas, Señor, pero también produce sanidad a nuestros cuerpos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús pedimos sanidad, bendición. Levántales, guíales, Padre. Ven, nosotros no sabemos cuál es la enfermedad, cuál es la necesidad, pero tu Espíritu Santo sí sabe, Padre. Coloca tu mano sanadora en el nombre de Jesús. Bendícelos. Mira sus necesidades, Padre amado, Señor. Ellos vienen al altar de Dios, primeramente creyendo en tu palabra, Señor. Y Padre, creyendo que en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Y que habrá un cambio para sus vidas y una renovación y una transformación por el poder de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mira, ahí hay un detalle para ustedes. Sigan con nuestros hermanos. Nosotros le damos un aplauso al Señor, hermano, porque la honra y la gloria para nuestro Dios. Esa mañana de victoria y de bendición. Bendecimos a nuestros hermanos allí también en YouTube, en las redes. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Hola iglesia, ¿cómo están? Se nos acerca el Día del Padre y te preguntarás, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, el 25 de este mes, 25 de junio, en los cultos de 7, 9 y 11 de la mañana, vamos a estar celebrando el Día del Padre. Así que por favor, separa ese día y dile a tu papá, ese día no puedes faltar a la iglesia. Va a haber una palabra muy de parte de Dios para los papás, pero que va a alimentar a toda la iglesia. Los esperamos. ¿Se acuerdan que vamos a salir a las rocas de Suezca con el Ministerio Juvenil? Pues bien, hay varios padres y también prejuveniles de 12 a 15 años que nos han manifestado que quieren asistir a la salida en las rocas de Suezca. Pues bien, se han abierto unos nuevos cupos para este rango de edad y para sus padres.
Así que si están interesados, por favor, acérquense a la salida de la iglesia. En el punto de consolidación van a estar delegados del Ministerio Juvenil recibiendo el pago de la inscripción o del cupo a nuestra salida. Recuerda que tiene un valor de 30,000 pesos. Entonces, apúntate y por favor ve corriendo porque los cupos se están agotando. El primer paso hacia la valentía espiritual es reconocer nuestra debilidad y expresar nuestra necesidad de un Salvador, Jesucristo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo.